Fui traicionada 2 veces, primero por él, después por ella. Ahora planean la boda exactamente donde reconstruí mi vida, mi casa. Pero lo que va a pasar el día de la ceremonia va a conmocionar a todos. Nunca pensé que una llamada telefónica pudiera destrozar mi mundo en menos de 5 minutos. Pero así fue, era un martes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Reconocí inmediatamente la voz de mi hermana menor, Sofía, aunque había algo diferente en su tono. Una mezcla de nerviosismo y culpa. Hermana, tengo noticias increíbles, me dijo. Y pude escuchar cómo intentaba sonar alegre. Mi corazón se detuvo. No porque me sorprendiera que ella se casara, Sofía siempre había sido la niña mimada de la familia, la que conseguía todo lo que quería, sino por lo que vino después. Su nombre es Alejandro. Creo que lo conoces. Alejandro. Ese nombre resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Alejandro, el hombre que había sido mi novio durante 3 años. Alejandro. ¿Quién me había jurado amor eterno? Alejandro, ¿quién? Había desaparecido de mi vida de la noche a la mañana hace 2 años, sin explicaciones, sin despedidas, sin nada. ¿Alejandro Mendoza? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta, el silencio del otro lado de la línea lo confirmó todo. Sí, ese Alejandro, susurró Sofía, mira, sé que ustedes tuvieron algo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ya no importa, ¿verdad? ¿Que ya no importa? ¿Cómo podía decir eso? Alejandro no había sido solo algo en mi vida. Había sido el hombre con quien había planeado mi futuro, con quien había compartido mis sueños más profundos, a quien había presentado a toda mi familia en esta misma casa donde ahora vivo sola. Sofía, intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Hay algo más, continuó ella. Y su voz se volvió aún más pequeña. Queremos hacer la boda en tu casa. Sabes que tienes el jardín más hermoso de la familia, y, bueno, sería perfecto para una ceremonia íntima. Mi casa, el lugar donde había llorado por Alejandro durante meses. El lugar donde había reconstruido mi vida pedazo por pedazo después de que él me abandonara. El lugar donde había aprendido a ser fuerte otra vez y ahora querían celebrar su amor allí. ¿Hace cuánto tiempo están juntos? Logré preguntar, aunque mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Otro silencio. Más largo esta vez, 2 años, finalmente admitió 2 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde que Alejandro desapareció de mi vida. No había sido casualidad. No había sido porque ya no. Sentía lo mismo de había sido porque ya tenía a alguien más. A mi hermana. Sofía, yo. Necesito tiempo para procesarlo, por favor. Hermana, sabes que siempre has sido la más generosa de la familia. Mamá dice que tú eres la única que puede hacer realidad mi sueño de tener una boda perfecta. Por supuesto que mamá había dicho eso. Siempre había sido así. Cuando Sofía quería algo, todos en la familia se unían para dárselo. Y yo siempre había sido la que sacrificaba, la que cedía. La que entendía porque era la mayor y más madura, pero esto era diferente. Esto era demasiado. ¿Él sabe que me vas a pedir esto? Pregunté. Sí, y dice que no hay problema, que el pasado es pasado, que el pasado es pasado. Qué fácil era para él decir eso. Qué cómodo era para ambos pretender que yo no existía. Que mi dolor no importaba, que podían pisotear mi corazón, y después pedirme que les prestara mi casa para celebrar su traición. Sofía, no puedo. Por favor, me interrumpió, y ahora su voz sonaba desesperada. Ya enviamos las invitaciones. Ya pagamos todo. Solo necesitamos el lugar. Mamá dice que, si tú no nos ayudas, no sabe dónde más podemos hacerlo claro. Ya habían planeado todo, habían tomado todas las decisiones. Y ahora venían a decirme que no tenían más opciones. Como siempre. Necesito pensarlo, fue todo lo que pude decir antes de colgar. Me quedé sentada en mi sala, mirando las fotos, que todavía tenía en mi estante. Fotos de familia, de momentos felices, de Sofía y yo cuando éramos niñas. En todas ellas, ella sonreía radiante mientras yo, siempre la hermana mayor responsable, la cuidaba y la protegía, pero también había una foto que había guardado en un cajón, pero que ahora tenía en mis manos. Alejandro y yo en este mismo jardín, abrazados, sonriendo, creyendo que tendríamos un futuro juntos. Mi teléfono sonó otra vez. Era mamá. Hija, Sofía me contó todo. Sé que debe ser difícil para ti, pero ya sabes cómo es tu hermana. Esta boda es muy importante para ella. ¿Y mis sentimientos no importan? Pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, por supuesto que importan, mi amor. Pero entiende, Sofía te necesita. Siempre has sido tan buena con ella. Siempre tan buena. Siempre la que cedía. Siempre la que entendía a mamá. Él era mi novio durante 3 años. Y me dejó por ella. Ay, hija, pero eso ya pasó. Ya encontrarás a alguien más. Sofía ya está comprometida. Ya tiene fecha.
No podemos arruinar su felicidad por algo del pasado. Algo del pasado. Como si mi corazón roto fuera solo algo del pasado. Como si no hubiera importado nunca. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, por el jardín, donde Alejandro me había dicho que me amaba, donde habíamos planeado nuestra propia boda algún día. Recordé cómo había desaparecido sin explicaciones, cómo había llorado durante meses sin entender qué había hecho mal. Ahora todo tenía sentido. No había hecho nada mal. Simplemente, él había elegido a mi hermana, y ahora todos esperaban que yo sonriera y les prestara mi casa para celebrar su traición. Pero hay algo que ninguno de ellos sabía. Algo que había descubierto hace poco. Y que podría cambiar todo. Porque resulta que Alejandro tenía secretos. Secretos que yo había guardado durante 2 años pensando que algún día él regresaría a explicarme todo. Pero ya no iba a esperar más. Si querían hacer su boda en mi casa, la harían. Pero no iba a ser la boda que ellos esperaban. Hay cosas que una guarda por amor. Hay otras que guarda por dolor. Pero llega un momento en que los secretos se vuelven armas. 2 días después de la llamada de Sofía, recibí una visita que no esperaba. Alejandro estaba en mi puerta, con esa sonrisa que una vez me había hecho feliz y que ahora solo me causaba náuseas. Hola, Valentine, me dijo como si hubiera visto ayer. Como si no hubiera desaparecido de mi vida, sin explicaciones. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin invitarlo a pasar. Vengo a hablar contigo sobre la boda. La audacia de este hombre era increíble. Después de 2 años de silencio. Después de enamorar a mi hermana a mis espaldas, ahora venía a hablar conmigo sobre su boda. No hay nada de qué hablar, le dije, pero él se las arregló para entrar a mi casa como si todavía tuviera derecho a estar ahí. Mira, sé que esto es complicado, comenzó, sentándose en el sofá donde una vez habíamos visto películas juntos, pero quiero que sepas que no planeé que pasara así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo pasó, Alejandro? ¿Te enamoraste de mi hermana por accidente? Él suspiró, pasándose las manos por el cabello como hacía cuando estaba nervioso. Un gesto que una vez me había parecido adorable. Fue después de que termináramos. No terminamos, lo interrumpí. Tú desapareciste. Nunca terminamos nada. Un día estabas aquí, hablando de nuestro futuro, y al siguiente no contestabas mis llamadas. Es complicado, ¿no? Alejandro, complicado es decidir qué cenar. Complicado es armar un mueble de IKEA. Abandonar a tu novia de 3 años por su hermana menor no es complicado. Es cruel. Vi cómo su rostro se endurecía. Ahí estaba el Alejandro que yo conocía, el que aparecía cuando las cosas no salían como él quería. Mira, vine aquí a ser civilizado. Sofía me dijo que tal vez no querías prestarnos la casa y yo le dije que hablaría contigo. ¿Y qué le vas a decir? Que si no les presto mi casa, vas a contarle a Sofía sobre tus problemas con las apuestas. El color desapareció de su rostro. Bingo, verán. Hay algo que no les he contado. Durante los últimos meses de nuestra relación, Alejandro había desarrollado una adicción a los juegos de azar. Primero habían sido las cartas con los amigos, después las apuestas deportivas y finalmente las máquinas tragamonedas. Yo lo había descubierto cuando empezó a pedirme dinero prestado. Cuando sus excusas para nuestras citas canceladas se volvieron cada vez más extrañas, había intentado ayudarlo. Había pagado sus deudas. Había mentido a mi familia para cubrirlo. Había incluso hipotecado esta casa para sacar $20,000 que él me había jurado que me devolvería. Dinero que nunca vi de vuelta. Valentine, eso ya no. ¿Ya no qué? ¿Ya no es problema tuyo? Porque hasta donde yo sé, todavía me debes ese dinero. Y apuesto a que Sofía no sabe nada de esto, ¿verdad? Alejandro se puso de pie, su mandíbula tensa. ¿Qué quieres? Quiero que me digas la verdad. ¿Por qué la elegiste a ella? Él evitó mi mirada, caminando hacia la ventana que daba al jardín. Porque ella no sabía nada de mis problemas. Porque con ella podía empezar de nuevo. Porque era más fácil, terminé por él. Porque conmigo tenías que enfrentar tus errores. Y con ella podías pretender que nunca habían existido. No es tan simple. Sí lo es. Pero hay algo más que quiero saber. ¿Cuándo empezaste a verla? El silencio fue su respuesta, Alejandro. ¿Cuándo? 6 meses antes de que termináramos, susurró finalmente. 6 meses. Había estado con mi hermana durante 6 meses mientras aún estaba conmigo. Mientras yo pagaba sus deudas, mientras yo mentía por él, mientras yo creía que estábamos trabajando en nuestra relación. Ella sabía que todavía estabas conmigo. Al principio no. Pero después, sí. Mi hermana sabía. Sabía que él tenía novia, sabía que esa novia era yo. Y aún así había continuado con él. Y ahora vienes aquí a pedirme que les preste mi casa para celebrar su traición. Valentine, por favor. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero ya pasó. Sofía realmente te quiere y me quiere.
Me reí, pero no fue una risa alegre. Si me quisiera, no se habría acostado con mi novio a mis espaldas. Alejandro se acercó a mí. Y por un momento, vi una sombra del hombre del que me había enamorado. Sé que no puedo pedirte perdón por lo que hice. Sé que no hay manera de arreglar el daño que causé. Pero Sofía, ella no tiene la culpa de todo. Ah, ¿no? ¿Y quién la tiene? Yo. Yo la tengo, por primera vez en 2 años. Alejandro estaba admitiendo su culpa, pero era demasiado tarde. Tienes razón, le dije. Tú tienes la culpa. De todo. De haberme engañado, de haber usado mi dinero, de haber destruido mi relación con mi hermana, de haberme hecho sentir como si yo no fuera suficiente. Valentine. Pero ¿sabes qué, Alejandro? Pueden hacer su boda aquí. Sus ojos se iluminaron, con alivio. En serio, sí, pueden hacerla aquí. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Sonreí, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en días. Primero, me vas a devolver los $20,000 que me debes. Con intereses. Son $25,000. Valentine, yo no tengo ese dinero, entonces lo conseguirás. Tienes 2 semanas. Pero, segundo, en la boda, cuando el sacerdote pregunte si alguien tiene alguna objeción, yo voy a contar toda la verdad. Sobre cómo empezó su relación, sobre tus problemas con el juego. Sobre el dinero que me robaste. El rostro de Alejandro se puso pálido. No puedes hacer eso. Ah, ¿no? ¿Por qué no? ¿Porque sería cruel? ¿Porque arruinaría su día especial? ¿Porque lastimaría a la gente que amo? Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Exactamente como tú me lastimaste a mí, Valentine. Por favor, piénsalo. Sofía es tu hermana. Sofía hizo su elección cuando decidió estar contigo, sabiendo que yo existía. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Alejandro caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Y si te doy el dinero? ¿Todo? Entonces tal vez considere mantener mi boca cerrada. Tal vez. Después de que se fue, me senté en mi jardín, en el mismo lugar donde habíamos planeado nuestro futuro juntos. Pero ahora, por primera vez en 2 años. No sentía dolor, sentía poder, porque ellos habían cometido un error. Habían subestimado a la hermana mayor, la que siempre cedía, la que siempre entendía. Pero ya no era esa persona. Mi teléfono sonó. Era Sofía de hermana. Alejandro me dijo que, si nos vas a prestar la casa. Eres la mejor. Sí, Sofía. Va a ser una boda inolvidable. ¿Estás bien? Suenas extraña. Estoy perfecta. Nunca he estado mejor. Era verdad. Por primera vez en 2 años, estaba exactamente donde quería estar. Hay momentos en la vida en que tienes que decidir, seguir siendo la víctima o convertirte en la protagonista de tu propia historia. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Alejandro había conseguido el dinero, nunca pregunté cómo, pero aparentemente sus problemas con el juego habían empeorado y había tenido que pedir prestado a gente que yo prefería no conocer. Pero yo ya había tomado mi decisión. Algunas cosas son más importantes que el dinero. Mi casa estaba decorada hermosamente. Sofía había insistido en flores blancas por todas partes. Las mismas flores que yo había soñado para mi propia boda. Había una carpa elegante en el jardín, sillas blancas perfectamente alineadas y un altar decorado con rosas que me habían costado una fortuna. Irónico, ¿no? Estaba pagando por la boda de la mujer que me había robado a mi novio. Pero eso, estaba a punto de cambiar. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 4. Reconocí a muchos de ellos, tíos, primos, amigos de la familia. Todos me sonreían y me felicitaban por ser tan generosa con mi hermana. Si supieran, mamá se acercó a mí mientras yo supervisaba que todo estuviera en orden. Hija, te ves hermosa, me dijo, ajustando mi vestido azul marino. Estoy tan orgullosa de ti por hacer esto por Sofía. Mamá, hay algo que necesitas saber después, mi amor. Ahora no es momento. Mira, allí está tu hermana. Sofía apareció en la puerta de la casa, radiante en su vestido blanco. Tengo que admitir que se veía hermosa. Siempre había sido la más bonita de las dos, la que llamaba la atención, donde quiera que fuera. Se acercó a mí con una sonrisa enorme. Hermana, no puedo creer que esto esté pasando realmente. Estoy tan feliz. Yo también estoy feliz, Sofía. Muy feliz. ¿Estás segura de que estás bien? Has estado actuando extraño estas últimas semanas. Nunca he estado mejor, le dije. Y era verdad. Ve a prepararte. Tu momento está a punto de llegar. Alejandro estaba al lado del altar, nervioso, sudando a pesar de que el clima estaba perfecto. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Y vi la súplica en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde para súplicas. El sacerdote, el padre Miguel, se acercó a mí. Valentine, todo está listo. ¿Podemos comenzar? Por supuesto, padre. Pero hay algo que necesito decirle primero. Hablé con él durante unos minutos. Vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a preocupación.
y después a algo que parecía entendimiento. ¿Estás segura de qué quieres hacer? Esto me preguntó. Completamente segura. Muy bien. Pero las consecuencias. Estoy lista para las consecuencias. La ceremonia comenzó con la marcha nupcial. Sofía caminó por el pasillo del brazo de papá y todos los invitados se pusieron de pie. Ella se veía como una princesa, exactamente como había soñado toda su vida. Llegó al altar y tomó las manos de Alejandro. Él le sonrió, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. El padre Miguel comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el amor, el compromiso y la honestidad en el matrimonio. ¡Qué ironía! Estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Sofía y Alejandro, dijo el sacerdote. El matrimonio es un compromiso sagrado basado en la confianza, la honestidad y el amor incondicional. Miré a mi alrededor. Todos los invitados estaban sonriendo, algunos llorando de felicidad. Mamá me guiñó el ojo desde la primera fila. Papá se veía orgulloso. Nadie sabía lo que estaba a punto de pasar. Si hay alguien presente que tenga alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, continuó el padre Miguel, mirándome directamente. Que hable ahora o calle para siempre. El silencio se extendió por el jardín. Este era el momento, me puse de pie. Yo tengo algo que decir. El murmullo de sorpresa recorrió a los invitados como una ola. Sofía se giró hacia mí, sus ojos llenos de confusión. Hermana, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace 2 años, dije, caminando hacia el altar. Estoy diciendo la verdad. Alejandro estaba pálido como su camisa blanca. Valentine, no, sí. Alejandro, sí, me giré hacia los invitados, hacia mi familia, hacia todos los que habían esperado que yo fuera la hermana comprensiva de siempre. Quiero que todos sepan que Alejandro y Sofía comenzaron su relación mientras él aún estaba en una relación conmigo. Durante 3 años, yo fui la novia de este hombre. Durante 6 meses de esos 3 años, él estuvo engañándome con mi hermana. El silencio se volvió ensordecedor. Podía escuchar el latido de mi propio corazón. Pero eso no es todo, continuó. Durante nuestra relación, Alejandro desarrolló una adicción al juego. Yo pagué sus deudas. Yo mentí por él. Yo hipotequé esta casa en mi casa para darle $20,000 que él me juró que me devolvería. Mamá se había puesto de pie, su rostro una mezcla de shock y horror. Valentine. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, mientras yo sacrificaba todo por él, él estaba construyendo una nueva vida con mi hermana. Estoy diciendo que Sofía sabía que él tenía novia y esa novia era yo. Sofía había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Estás mintiendo, gritó. Estás celosa porque yo encontré el amor y tú no. ¿Celosa? Me reí. Y esta vez fue una risa real, liberadora. ¿Celosa de qué, Sofía? ¿De que te hayas quedado con un hombre que te va a mentir como me mintió a mí? ¿De que te hayas casado con alguien que ya te está engañando? ¿Qué? Sofía se giró hacia Alejandro. ¿De qué está hablando? Alejandro estaba temblando. Sofía. Yo, dile, Alejandro, lo desafié. Dile sobre María, la cajera del casino. Dile sobre los mensajes que le has estado enviando. Dile sobre la noche que pasaron juntos la semana pasada. Sí. Había contratado a un investigador privado. Había gastado parte del dinero que Alejandro me había devuelto para descubrir la verdad sobre su nueva vida. Y la verdad era que un leopardo no cambia sus manchas. Sofía se quitó el velo y se lo tiró a Alejandro en la cara. ¿Es verdad? Sofía, ¿puedo explicarlo? No, gritó mi hermana. No puedes explicar nada. Eres un mentiroso. Un tramposo. Sugirió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas y rabia. ¿Y tú? ¿Sabías esto y me dejaste llegar hasta aquí? Sí, admití. Lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Porque necesitabas aprender lo que yo aprendí hace 2 años. Que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes construir tu felicidad sobre el dolor de otros. Que la verdad siempre sale a la luz. Sofía se acercó a mí. Y por un momento pensé que me iba a golpear. Te odio, susurró. Te odio por arruinar el día más importante de mi vida. Yo no arruiné nada, Sofía. Tú arruinaste tu propia vida cuando decidiste estar con el novio de tu hermana. Los invitados habían comenzado a marcharse. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente se iban en silencio, incómodos con el drama que habían presenciado. Mamá se acercó a mí. Su rostro una mezcla de desilusión y dolor. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste humillar a tu hermana así? ¿Y cómo pudo ella humillarme a mí? ¿Dónde estabas tú cuando yo necesitaba apoyo? ¿Dónde estabas cuando yo estaba llorando por el hombre que me había abandonado? Pero esto es diferente, no, mamá. Esto es exactamente lo mismo, solo que esta vez yo no voy a quedarme callada. Papá se acercó a nosotras. Valentine, entiendo que estés dolida, pero esto. Papá, durante toda mi vida he sido la hija que entiende, la que cede.
la que sacrifica. Pero nadie me preguntó qué quería yo, nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me preguntó si podía soportar ver a mi hermana casarse con el hombre que me rompió el corazón. Pero nosotros pensamos. Ustedes pensaron que yo iba a seguir siendo la misma de siempre, que iba a sonreír y fingir que todo estaba bien. Pero ya no soy esa persona. Sofía se había quitado el vestido de novia y se había puesto un abrigo. Alejandro intentaba hablar con ella, pero ella lo empujó. No me toques, le gritó. No me vuelvas a tocar nunca. Su dirigió hacia mí una última vez. Esto no se va a quedar así, me dijo. Vas a pagar por lo que hiciste. Ya pagué. Sofía, pagué por 2 años. Pagué con mi felicidad, con mi autoestima, con mi dinero. Pagué con mi relación con mi familia. Pero ya no voy a pagar más. Fueron Alejandro, Sofía y la mayoría de los invitados. Solo quedamos unos pocos, mamá, papá, algunos tíos y el padre Miguel. El sacerdote se acercó a mí. ¿Estás en paz con lo que hiciste? Sí, padre. Por primera vez en 2 años. Estoy en paz. Las consecuencias pueden ser severas, lo sé. Pero algunas cosas son más importantes que mantener la paz familiar. Esa noche, me senté sola en mi jardín, rodeada de los restos de una boda que nunca se completó. Las flores blancas se veían fantasmales bajo la luz de la luna y la carpa vacía se mecía suavemente con el viento. Mi teléfono no había parado de sonar. Mensajes de familiares, algunos apoyándome, otros condenándome, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida, había puesto mis sentimientos primero. Había defendido mi verdad, había dicho no cuando toda mi vida había dicho sí. 3 días después, recibí una llamada de Sofía. Terminé con él, me dijo, su voz pequeña y quebrada. ¿Estás bien? No, pero tienes razón. Tenía que saber la verdad. Sofía, no me perdones todavía. No estoy lista para eso. Pero, gracias por detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Colgamos. Y supe que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Tal vez eso estaba bien, tal vez algunas relaciones necesitan romperse para poder sanarse de verdad. Un mes después, vendí mi casa. No podía seguir viviendo en el lugar donde había pasado tanto dolor. Me mudé a otra ciudad, comencé un nuevo trabajo, hice nuevos amigos, y por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí, porque a veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después. Pero también prepárate para la libertad. ¿Alguna vez sentiste que diste todo y aún así te trataron como un estorbo? Comenta tu historia abajo, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. A veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después.